Bienvenidos al quinto programa de Fogón Reformado. Espero que hayan quedado con la expectativa que damos nosotros de continuar con la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 1 sobre las Sagradas Escrituras. Y estuvimos hablando de los libros canónicos y los que no lo son. Y bueno, ¿Cómo andas, Pedro? vuela la pregunta. Porque Viene vos, Diego, sí, perdón, porque ya porque arranqué. estuvimos hablando tras bambalinas, pero no nos olvidemos que el público no nos escuchó. Exacto. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto Bien, saludarte. todo bien, todo bien. Bien, 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 Sigo bien. sigo con mucho entusiasmo acá. Y bueno, vamos a seguir hincando en el dieta este primer capítulo y bueno, continuamos donde nos quedamos la vez pasada, ¿te parece? Me parece bárbaro. Sobrevuela una pregunta, ya A te la ver, estoy decime. planteando. ¿Y por qué unos libros sí y otros no? ¿Por qué los no los deuterocanónicos? Bueno, la otra vuelta, como decías bien, hablábamos de los libros deuterocanónicos, de los libros apócrifos, lo llaman así la confesión. Que bueno, que eran esos 7 libros que decíamos, ¿no? Tobías, Judí, Primera, Segunda Macabeo, Sabiduría Eclesiástico, Baruch y algunas adiciones de Daniel y Esther. No es que me lo sepa de memoria, lo estoy leyendo. para, para Sí, no hacer, queda precioso igual, queda para, precioso. para no hacerme el erudito. ¿Cómo es? Pero sí, la pregunta es esa. ¿Por qué estos, se entiende que si bien si son libros que la iglesia, mismo que hay testimonios de que la iglesia primitiva los utilizaba, por qué es que no se consideran o no lo consideraban los reformadores como libros inspirados? Y tiene varios motivos. Uno de los motivos era, por ejemplo, que no estaba en el canon hebreo, ¿sí? Es decir, uno cuando va al canon hebreo del primer siglo, ya los judíos de ese tiempo no consideraban a estos libros como canónicos, ¿sí? Justamente el pueblo judío, que era custodio del Antiguo Testamento, ¿no? Que además tenían un sentimiento muy de la escritura como algo propio, como algo que tenían que cuidar, que guardar, ¿no? Y que obviamente Dios los utilizó para eso. Justamente ellos fueron los que no aceptaron estos libros, no los consideraron dentro de los inspirados por Dios. Al mismo tiempo también, si nosotros miramos el testimonio de la iglesia cristiana temprana, ¿no? Los padres, si bien es verdad que algunos padres los distinguen a estos libros como libros, ellos les llamaban libros eclesiásticos, es decir, libros que se utilizaban dentro del contexto de la iglesia para lectura, por ejemplo, no los utilizaban o decían que no debían utilizarse para doctrina. Es decir, podías utilizarlos como sabiduría, sí, ¿no? Como quien hoy puede decir, bueno, léete así es Luis, léete a Bavinck, léete a tal otro, pero, ¿no? Como compartiendo doctrina, compartiendo sabiduría y demás, pero no para doctrina, no te definían doctrina, ¿sí? Después también tenemos el hecho de que no nos vamos a meter en esto, en el análisis profundo de esto, pero sí en esos libros hay determinadas contradicciones doctrinales, ¿sí? Bueno, que justamente los descalifican. Si hay algo que caracteriza a las escrituras, a todos los libros que conforman las escrituras, es que no hay contradicción, ¿no? Exacto. Y justamente en estos libros tenemos algunas cuestiones que, ya te digo, no voy a entrar en esto ahora, pero sí que son de público conocimiento. Y después, mira, hay una cosa que no es menor, porque el que insiste después, sobre todo, en incluir los deuterocanónicos, es Trento, ¿sí? Es Trento, el Concilio de Mirá qué Trento. interesante. Ese, claro, y el concilio, y el Imagino un concilio, movimiento contrarreforma, claro, seguramente. claro, es un movimiento político contrarreformista, ¿no? En donde, claro, justamente lo que buscan es atacar a este movimiento reformado bueno, que se estaba metiendo en la iglesia, que justamente quería reformar la iglesia y los de Trento dijeron no, de ninguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, justamente por eso es que mismo en la Confesión de Westminster hay un ataque directo contra los apócrifos y directamente se dice estos no, ¿no? Entonces, básicamente por esas y algunas cuestiones más es que la confesión nos dice que no son de inspiración divina y se toma el trabajo, como vimos en el episodio anterior, de nombrar cada uno de los 66 libros y no más, ¿sí? Y no más.
queda despejada perfectamente. Entonces la duda, la pregunta que sobrevolaba, que quedó así al final del cuarto episodio. Y bueno, nos toca tocar el cuarto punto. Ujú. Me toca leerlo a mí. Dale. Dice, la autoridad de las santas escrituras, por las que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Sí. Acá hay algo mira, creo que vos lo mencionaste en el episodio anterior, si no estoy mal, y es que las escrituras justamente son santas porque el origen de ellas es santo, ¿no? O sea, tenemos, Efectivamente. claro, el origen de las escrituras mismo es divina, ¿no? Entonces, como es divina y como la escritura proviene de Dios, y como la Biblia en sí misma manda desde ella ser creída y ser obedecida, ¿no? Porque Dios la respalda, entonces, bueno, justamente es que tienen autoridad por eso mismo, ¿no? Em, si el autor de la palabra es la verdad en sí misma, ¿no? Porque no nos podemos olvidar que Jesucristo dijo que Él era la verdad, ¿sí? Si el autor de la palabra es la verdad en sí misma, bueno, obviamente la palabra de Dios trae inherentemente consigo la verdad contenida, ¿no? No sé si se entiende lo que acabo Sí, sí, de explicar. perfectamente. De hecho, te diría, sin entrar todavía en el punto quinto, que es evidente y real para todos los que profesamos fe, eh, el poder beatificador o santificador de la Ujú. Escritura. Tiene un poder de convencer el alma y de discernir y de desnudar el corazón humano y la mente humana como ninguna otra cosa puede hacer. Sin lugar a dudas. Esto creo que espero sea tengo claro que para vos lo es, pero para todos nuestros escuchas sea una experiencia común, ¿no? El ser Ujú. desnudado por la escritura, que no lo hace ningún otro tipo de literatura. Vos con una literatura de origen humano puedes coincidir o no coincidir, puedes sentirte identificado o no, puedes sentir, sentir deleite o goce estético, pero no pasa más de ahí. Acá no es un convencimiento de la mente ni un regocijo de la estética, sino que es una conmoción espiritual que solamente entienden los que lo hemos vivido. Sí. Sin ponerme muy místico en el asunto, pero es No, un no, hecho bien pero concreto. pasa que hay una realidad. O sea, la palabra de Dios justamente es la única que tiene la capacidad de transformar, ¿no? Sí, a ver, estoy de acuerdo. Claro, entonces, como decís vos, pueden haber textos que me eleven un poco, que me hagan sentir mejor, que me hagan sentir peor, que me hagan sentir nostalgia, que me muevan emocionalmente, pero el poder transformador de la palabra no lo tiene nada, ¿no? Este, puede sí que me suceda que yo qué sé, ¿no? Yo vaya a leer Bavinck y haya algo de lo que diga Bavinck que me pegue en el alma y me transforme, pero siempre y cuando se corresponda con una alusión directa a la palabra de Dios, ¿no? Es decir, Estamos lo de que acuerdo. termina transformando no es Bavinck en sí, lo que me termina transformando es el principio que Bavinck expresa, que viene de la palabra misma, de la escritura, ¿no? Efectivamente, es realmente es una luz sobre el alma, es una iluminación que no puede ser encontrado en ningún otro texto, y que es necesario y es menester que el Espíritu Santo ilumine el corazón entenebrecido del hombre por el pecado para poder experimentar y vivir esta realidad, ¿verdad? Mm. Bien dice Pablo en su texto en Primera de Corintios que el hombre natural no puede discernir los pensamientos de Dios, ¿no? No, de Ni ninguna lo manera. puede entender porque para él le son locura, ¿no? Pero para el hombre espiritual sí lo discierne todo, y en ese sentido, obviamente que lo discierne todo, en sentido de que discierne la intención y la voluntad de Dios de santificarlo y de salvarlo. No quiere decir que tenga Ujú. una comprensión abarcadora, Sí, ¿no? sí, sí. A veces uno tiene que cuidar las expresiones porque en esta No, no, época sí. parece que lo que en otra época estaría sobreentendido, ahora no lo está. Siempre puedes Entonces, en tener un ese sentido, apuntador atrás tratando de, sí, de distorsionar exactamente. tus palabras. Entonces, en ese sentido, el poder de la escritura, como vos decías, no. Y no lo transmiten los deuterocanónicos, como vos decías. Ujú. Esa experiencia no sucede. Este, Exactamente. perf-
Y entonces, en ese sentido, yo creo que, volviendo al punto 4, no ha habido un concilio que diga estos son los libros. Los libros se han impuestos a sí mismos por su origen. No ha Claro, habido una denominación. No han sido las gentes presbiterianas las que han dicho esta es la Biblia que tienen que creer los evangélicos. No, no, no. claro. Lo que pasa es que, claro, Este, justamente lo que dice ahí, que es importante que quede esto bien claro, es que la autoridad que tiene la Biblia no depende del testimonio de nadie salvo de Dios, ¿no? O sea, es enteramente de Dios porque Él es la verdad, ¿sí? Si yo, falible, hombre falible, ¿no? Por más buena intención que tenga, quiero certificar la Biblia, ¿está bien? Eso me hace ponerme a mí en una autoridad superior, lo cual es una locura total. exacto. Es una completa locura, ¿no? O sea, nada puede tener más autoridad que la palabra de Dios, ¿sí? Porque justamente Dios, por encima de Dios no tiene que haber absolutamente nada, no hay absolutamente nada. Exacto. Entonces, si O nosotros sea que ponemos... Sí, estás decime. opinando muy en línea de Juan Calvino, que increíblemente no No, era no muy me extraña. simpático. Sí, no, o sea, que no era muy partidario de la apologética, porque decía, no hay nada que defender, la autoridad de la Biblia se impone por sí misma. A la Claro. Biblia no la defiendan, decía Juan Calvino, ábranla y explíquenla, se Y defiende sola. se defiende Es sola, algo sí, bastante sin duda. impactante, ¿no? Es una Sí, cosa sí. increíble, pero es tan real, tan real. Sí, yo no, vos sabés que yo no reniego de la apologética. De hecho, creo que hay apologetas que yo escuchándolos, que incluso no son reformados, por ejemplo, William Lane Craig, por ejemplo, son apologetas que incluso no son ni siquiera calvinistas, y a veces han hablado mal del calvinismo incluso, pero creo que el trabajo que hacen en últimas aporta, no tanto a atraer nuevas personas al Evangelio, porque yo creo que de nuevo volvemos, lo único transformador es la palabra, ¿no? Es lo De único que acuerdo. transforma y cambia la mente y el corazón. Ningún argumento apologético va a transformar a nadie. Pero yo creo que aporta en el sentido de reafirmar lo que uno cree, ¿no? O gozarse en ver la lógica, la coherencia, gozarse en esas cosas, ¿no? A mí me hace mucho bien. A mí, por ejemplo, me encanta, no sé si vos escuchaste alguna vez Body Backham. Body Sí, claro, sí, Body me Backham, encanta el moro, un sí, 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 sí. reformado bautista, un morocho Sí, sí, sí. grandote, me encanta cómo habla. Que Este, tiene la misión en África, en este momento es un tejano, ¿no? Sí, sí, yo creo que él tiene la misión en Zambia, si no estoy mal. Sí, Creo que creo que es en Zambia. abrieron incluso una universidad. Él junto con con los de él abrieron una universidad de cristianos reformados ahí. Muy interesante todo el trabajo que hace. Pero digo, no reniego del trabajo apologético de muchos hermanos, me gusta, creo que hay que apoyarlo, pero siempre teniendo en claro esto, que la autoridad y la verdad descansa en la escritura y como decía Calvino, la escritura se defiende sola, no hay que Hola. defenderla, no hay que defenderla. Y, Exactamente. y es interesante entender también por qué los divinos de Westminster ponen este punto, ¿no? Porque justamente a ver, lo que decíamos en dos episodios atrás, había una lucha acá por establecer la norma de la iglesia, ¿no? Por establecer lo que la iglesia creía. Y vos tenías tendencias, como por ejemplo los anglicanos, que eran más tirando a los católicos romanos, y nosotros bien sabemos que la Iglesia Católico Romana dice que de alguna manera los libros que están contenidos en la Escritura son tales y tienen autoridad porque la Iglesia los escogió. ¿No? O Efectivo. sea, parafraseando un poco lo que el católico Sí, exacto. entiende. Y Porque justamente pone la autoridad de la verdad en el magisterio de la iglesia y no en la escritura. exacto, Lo justamente cual uno de los argumentos de los es un católicos, ¿no? océano de diferencia, ¿no? Es Claro, porque absolutamente abismal, ¿no? el argumento católico romano, ¿cuál es? Mirá, está todo bien, vos me hablas de sola escritura, pero ¿sabés quién certificó los libros? La iglesia certificó los libros. Y a eso tenemos que responder de ninguna manera. La iglesia, Claramente. o sea, la iglesia formada por hombres falibles no puede nunca certificar la infalibilidad de la palabra de Dios. O sea, Exacto. es un sinsentido, ¿sí? No debemos olvidar que la Biblia es el verbo escrito. Es tan solemne como eso. Entonces, Claro, por lo tanto, es la voluntad divina expresada y escrita y plasmada en texto, y entonces de ninguna manera puede venir una criatura a certificar. Es como que nosotros en vez de quisiéramos hacer una escritura de alguna posesión, de alguna propiedad,
pero en vez de ir al escribano, fuéramos a la que nos certificara en la vaquillona del vecino. O sea, Claro. con todo respeto, no, no, es imposible. Sin Imposible duda, porque sin duda. es esa, aunque parezca grotesca la imagen, es esa la distancia. Sí, ¿Cómo sí, sí, vamos a sí, sí. certificar nosotros lo que es divino, lo que es verdadero, La lo que es iglesia, absoluto cuando sí, somos finitos? la iglesia en todo caso es testigo de la palabra, ¿no? Ah, estamos de acuerdo. Testifica la palabra, no, no es nunca juez de la palabra, no podemos ser juez de la Exacto. palabra, ¿no? Nosotros como iglesia presentamos la escritura al mundo, pero de ninguna manera nosotros le podemos conferir valor, de ninguna manera podemos decir esto vale porque nosotros lo decimos, ¿no? Este, Exacto. O esto po- vale más que esto y esto es no y aquello. De ninguna manera. claro. Eso se impone por autoridad divina. Bueno, espera, dame un segundito porque está llorando mi hija y Dale acá Damián va a tranquilo, tener que hacer un tranquilo. corte, espera. Arrancamos. Entonces, la iglesia, lo que decíamos, la iglesia nunca puede ser este juez de la escritura, ¿no? La iglesia tiene que ser en todo caso testigo, tiene que testificar de la escritura, tiene que presentar la escritura al mundo, pero de ninguna manera darle valor, porque no podemos darle valor. Acá agrego también, Pedro, a mí siempre me gusta citar a Sproul porque para mí Sproul tiene frases que son geniales. Y Y lo tiene, totalmente. Sproul decía, la iglesia es el mesero, ¿no? Es el mozo, ¿está bien? No el chef. Exacto. La iglesia sirve el plato, pero no lo cocina. Exacto. Es un Fenomenal. genio, es un Fenomenal. Sí, genio. sí, sí. Fenomenal, fenomenal. Bueno, creo que el punto 4 está establecido bien. ¿Y el quinto? El quinto, bueno, lo leemos. Dice de la Adelante. siguiente manera, dice, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Bien. Bueno, volvemos sobre Pablo y su cita en Corintios de que el hombre que ha de discernir las cosas espirituales ha de discernirlas espiritualmente. Ya no es solo una cuestión de iluminación, sino que es también una cuestión de que el Espíritu Santo te guía, siendo habitante tuyo, habitante, dándote una nueva criatura y nuevos ojos para comprender la verdad de Dios. O sea, el infinito te ayuda, te asiste en comprender la infinitud de la Escritura. Mm, Eso es lo primero que tenemos que decir. Después sí. hay algo que me encanta en lo que leíste, que es la eficacia de la doctrina, ¿no? Mm, Porque la Biblia tiene un sistema que es increíble y sus partes cuajan de una manera imponente. Y si nosotros vemos obras literarias que han sido Está- escritas a lo largo de los años por un mismo autor, a veces podemos encontrar fallos en cierta lógica narrativa. De repente algunos más grandes, algunos menos, pero siempre hay algunos pequeños fallos producto de que la fantasía del hombre a veces, bueno, obviamente no cierra a la perfección en todos sus aspectos porque no, y como cambios de todos forma de seres, pensar y exacto, arrepentimientos. y olvidos Sí. de cómo venía el hilo, que también es plausible. Con Dios no sucede de ninguna De manera de esta ninguna manera. manera. Mm, Es un libro escrito en un milenio y medio, por una cuarentena, para ser general, no específico, de escritores de diferentes estratos, incluso de diferentes épocas, de diferentes lenguajes, que calza a la perfección. Y exactamente. eso realmente es inexplicable como fenómeno humano. Mm, Como es un dato tan repetido, a veces nosotros tendemos a banalizarlo, pero si pensamos en el hecho real de que una narración, una historia de cualquier índole sea confeccionada por una cuarentena de gentes, sin conexión entre ellos en muchos casos, a lo largo de un siglo, de un milenio y medio, mm. es impensable. O sea, no No, se es puede hacer esas disparatado. cosas. Es Sí, sí, completamente claro. disparatado. Sí, pero el Apocalipsis termina tomando tantas imágenes de los profetas y del Génesis que es abrumador. Sí, sí, Y sí, vos sí. decís,
¿Cómo cuajan estas cosas? Y bueno, cuajan porque el origen es divino. El Sí, carácter bueno, celestial del contenido creo que, que alude al poder santificador, ¿no? ¿Qué decías, Diego? Discúlpame. sí, no, no, que justamente cuando vos hablabas de eso, hablabas de la armonía de las partes, ¿no? Esos 66 libros que tratan al fin y al cabo de un solo relato redentor, que también, como bien decías, culminan ese libro de Apocalipsis, ¿no? Este, justamente eso, porque, a ver, yo leo esta sección y uno tiene la tendencia a decir, bueno, me menciona todo esto, pero al fin y al cabo lo que importa es el Espíritu Santo, ¿está bien? Pero por algo se mencionan todas esas cosas, ¿no? Yo estoy pensando en esta parte, la otra vuelta pensaba y decía, bueno, es que en realidad todos pueden alegar de que sus escrituras espirituales, llámese Corán, llámese el Libro de Mormón, llámese, no sé, Bajaba Gita, lo que sea, tienen algo de que no es propio nuestro, que algo transformador, algo que cambia, algo que nos habla que viene de lo celeste. Este, pero de algunas maneras, todas estas cosas juntas, ¿no? Todo lo que menciona carácter celestial, una eficacia transformadora que vos decías recién, ¿no? El poder transformador de la palabra que también hablamos hace un rato, el estilo, la armonía, bueno, el hecho de que todo está escrito con un propósito particular, todo el camino de la salvación, cómo está desarrollado, todo eso lo hace diferente, ¿no? A, por ejemplo, un libro de Mormón, que bueno, que uno puede decir, bueno, yo lo leo y me entra el fuego en el pecho, está bien, pero miremos todas las incoherencias que hay escritas, ¿no? Todas las contradicciones que tienen entre sus partes, y bueno, hay algo acá que no está bien. Sin embargo, Las sin embargo, en la escritura no lo encontrás eso. inverosimilitudes. Claro, y las cosas increíbles desde un punto de vista histórico y formal. La arqueología y la historia, y la historia de la evidencia científica e histórica, no hace más que confirmar los relatos bíblicos. Sin lugar a dudas. Pero si sometemos cualquier otro libro, entre comillas, sagrado, no resiste. No No resiste. resiste. Y hay que decirlo con todas las letras, no resiste. Nosotros, este, si hubiera algún libro, lo diríamos. No hay, no resiste la lógica. Porque Ujú. como vos decís, hay incoherencias en los relatos, hay coherencias históricas, hay, digamos, digámoslo en criollo, Gustavo Fogón, hay cada bolazo que Sí, 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 sí. no se puede ni sostener. O sea, Sí, que es sí. una cosa Vos que sabés, no vos se sabés que puede la, ni la otra vuelta, sostener. la otra vuelta, yo estaba escuchando, hay también un predicador muy conocido, Jeff Darwin, que él está con James White en una iglesia, él tiene una Ah, James radio, White lo conozco. Está escrito bueno, un libro muy bueno sobre la trilogía. Sí, muy bueno. sí, bueno, tiene varios escritos buenos, Mm, y viste que mm. James White, él hizo montones de debate, ¿no? Y debatió contra mormones, contra testigos y demás. Y justamente hablando de los mormones, que bueno, Jeff Darwin también predicaba, hacía debates con mormones y demás. Y justo la otra vuelta fui a la feria y tenía a la venta ahí un libro de mormón, ¿viste? Y le digo, ¿cuánto me da, cuánto pedís por este? 100 pesos, por 100 pesos te lo compro. Ta. Y me lo compré para ver dentro del libro de mormón, a ver si las burradas que estos condenaban estaban ahí. Y están, vos sabés. Sí, sí, no, Están, no, increíblemente están. No, y es insostenible. no, pero es así. La coherencia que tienen nuestras escrituras, bueno, y a ver, cambiando un poquito de tema, pero manteniéndonos en lo Sí. mismo, la eficacia transformadora de la escritura, ¿no? Ah, claramente. Ese testimonio que va a lo largo de los siglos y los milenios, ¿no? El hecho de que tantos hermanos en Cristo en distintas épocas y de distintos contextos distintos, con distintas, de distintas civilizaciones y demás, han sido transformados a través del poder de la Escritura. Y eso creo que es un testimonio enorme de que realmente hay un poder de Dios detrás y hay una huella digital, por decirlo de alguna forma, de Dios en el texto, bueno, que se certifica o que la podemos ver como una marca, ¿no? En este poder transformador, ¿sí? Porque al fin y al cabo todos, Totalmente. al fin y al cabo todos venimos a creer a través de la escritura, como decíamos en el episodio anterior. Todos venimos a creer a través de eso.
¿sí? Porque la fe Sea, viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Es exactamente, increíble. ¿no? Y Tal así, cual. así nosotros escuchemos la escritura de manera directa porque nos leyeron un texto, o así la escuchemos parafraseada porque alguien nos predicó el Evangelio, mostrándonos los principios que el texto contiene. Todos venimos a ser, los que estamos en Cristo, venimos a convertirnos a través del poder transformador de la palabra, ¿no? Y creo que uno de los aspectos más sobresalientes de ese aspecto transformador de la escritura es que todos los cristianos, de todos los orígenes, de todas las culturas, de todas las edades, estamos siendo transformados en lo más difícil, en el carácter. Mm, Ese carácter que va a estar siendo moldeado a imagen de un único carácter, riquísimo, como fue el del Señor Jesucristo. Y si vos ves ese fenómeno desde un punto de vista sociológico, es insostenible e improducible con fuerzas humanas. Simplemente con el poder de una religión, eso no se puede producir. mm, La transformación del carácter. Vos podés producir desde un punto de vista humano fanatismo, podés producir pasiones. Pasiones podés producir para sin un duda. lado y para el otro. Pero producir la transformación del carácter constante y la negación de las propias tendencias naturales para ir en dirección a un carácter superior y revelado a la estatura del nuevo hombre que se llama Pablo, eso es absolutamente sobrenatural. Y eso es, si Exactamente. nosotros nos ponemos a pensar en lo que hablamos cuando hablamos de las perfecciones de la escritura o cómo cambia el carácter, pero observemos en el mundo. ¿Cuándo ves eso? No lo ves en ningún lado absolutamente. No No, lo ves no, en la no. religión, no lo ves en la política. Recuerdo que cuando yo era muy joven, estaba de moda algunas ideas marxistas sobre el nuevo hombre y todo lo demás. No, no, Pero después pero decilo en voz baja, Pedro, que Ah, no te sí, bueno, escucho. perdón. No, no, háganle cuenta que no lo dije Los sobre el muertos nuevo en el hombre y todo lo. cajón, no, Pedro. Y me acuerdo y resulta que los nuevos hombres, cuando eran nuevos hombres mientras estaban en el llano, pero cuando llegaron al poder, eran el mismo viejo hombre de siempre. Sin No duda. había ningún cambio ahí. Lo único que era una cosa dicha de labios para afuera y nada más. Sin embargo, el cristiano piadoso va cambiando y no va Ujú, cambiando por deseo propio, sino por esa fuerza renovadora, transformadora, que es ujú. la aplicación que el Espíritu Santo hace de la Escritura. Eso ya basta para que realmente nos convencamos de que la Biblia es la palabra de Dios, sin duda Sí, alguna. sí, No, creo. todo lo otro, sinceramente, podemos decir que es carnaval, ¿no? Exacto. Lo digo, ¿sabes qué? Porque me vino a la mente, nosotros carnaval en Uruguay, por generalmente pensamos en las modas y en esas cosas, pero carnaval en sus orígenes, ¿no? Justamente en épocas de carnaval y pensando en el carnaval veneciano y demás, lo que hacía la gente era salir y ponerse una máscara para no ser reconocida y poder abiertamente pecar con tranquilidad, total. Sí, 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 no te No, conocía nadie. y eso refleja el corazón del hombre y de las ideologías humanas, ¿no? Que justamente no tienen ese poder transformador, en donde yo me transformo siempre y cuando me vean, pero en el momento que no me reconocen, yo vuelvo a ser el mismo que antes, ¿no? Detrás de Exactamente. la máscara que quieras, pero vuelvo a ser el mismo que antes. ¿Cómo Este, suenan tan fuertes las palabras de Jesús? Sepulcros blanqueados. sepulcros Por blanqueados. dentro lleno de inmundicia y por fuera hermosos y lindos Sí. y blancos y limpios, pero en realidad nada. Y eso es lo interesantísimo de la escritura. Aunque te parezca mentira, yo vengo a hacer el aguafiesta siempre porque Ujú. tengo reloj. Uf. Vamos 27 minutos. Bueno, Este, gracias a Dios, hoy vamos 27 minutos, pero ya estamos llegando al final del punto 5, ¿no? Por lo menos exactamente. llegamos a la mitad del capítulo. A la mitad del capítulo. Pero esta es la idea, ¿no? La idea es que ver que las perfecciones que produce la escritura, que las convicciones profundas no son realmente cosa producida por el hombre. Ujú, El hombre puede producir impostura o puede producir apariencia, pero siempre es como decía Diego, una fachada, una carcasa, una, una, ujú, una, una superestructura que está construida sobre el barro, la arena del carácter humano. Pero lo increíble es que la escritura construye en su cimiento en Cristo y que esa figura de que no construimos sobre la arena, sino sobre la roca, porque su ujú. carácter es firme, es sólido, es verdadero, es puro. Y al construir el Espíritu Santo en semejanza de Él,
construye sobre algo verdaderamente sólido con cambios que vienen para quedarse. De ninguna manera hablamos de que Amén. los cristianos somos fantásticos. No, 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 no. No estamos diciendo que somos las mejores personas del mundo, ni que somos todos maravillosos y todos los demás son todos horribles. No. De lo que hablamos es de la transformación real que de nuestras propias concupiscencias la escritura nos convence y nos dirige, ¿no? Sí será importante. Y un cambio de inclinación del corazón, ¿no? Un cambio de los Sí. afectos que cambian de ser afectos hacia nosotros mismos a ser afectos hacia Dios. Yo, Pedro, si no te molesta, quiero cerrar haciendo un pequeño llamado, porque justamente viste que el texto acá eh, dice, que hay una seguridad infalible, una verdad de una autoridad divina que proviene del Espíritu Santo, y esto no es menor, que obra en nuestro interior dando testimonio en nuestros corazones. Cuán importante, y esto hace poco lo hablaba con el quien es hoy mi pastor, este, que me di cuenta de la importancia, no es que antes no lo hiciera, pero que me di cuenta de la importancia de orar pidiendo la iluminación del Espíritu para leer la palabra, ¿no? Para leer la palabra, y estoy hablando en muchos contextos, ¿no? En el contexto de la iglesia, en el contexto de mi casa, en mi devocional privado, personal, el hecho de pedir la iluminación del Espíritu. Porque al fin y al cabo necesitamos, si bien nosotros tenemos la palabra inspirada, nosotros necesitamos del Espíritu Santo todavía hoy para que esta palabra la haga relevante para nosotros y que la haga aplicable en nosotros mismos y que justamente esta palabra nos redarguya de alguna forma en nuestro espíritu, en nuestro corazón y que tenga justamente ese poder transformador. Entonces yo el llamado que quiero hacer es simplemente a los que nos están escuchando, hermanos nuestros, ¿no? Que antes de sentarse con las escrituras busquen esta iluminación del Espíritu, pidan a Dios por esta iluminación del Espíritu, y a quienes no son hermanos y que de repente estén escuchando, ¿no? Y nos estén escuchando hablar de esto, que pidan a Dios que abra la mente y el corazón, ¿no? Que de repente se pueden encontrar siendo como cuando Pablo habló con Lidia, ¿te acuerdas? Que dice que Pablo le habló de parte de Dios y Dios abrió la mente de Lidia, el corazón de Lidia, y entendió lo que Pablo decía. Para entender realmente las escrituras, para comprenderlas a un nivel profundo, interno y espiritual, necesitamos, sin lugar de dudas, del Espíritu, y ese es el llamado que hago para cerrar este episodio de hoy. ¿Qué te parece? Espectacular. Una frase del rey David: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. No, es, Amén. es una cosa espectacular. Hemos llegado al fin, como quien no quiere la cosa, del quinto episodio. Ha sido verdaderamente un gusto, Diego, como siempre, estar contigo, estar con los que nos escuchan. Y bueno, el compromiso de vernos en el próximo episodio, en la gracia y en la misericordia de Dios, para continuar compartiendo de la confesión de fe de Westminster. Muy bien. Nos vemos en la próxima, Pedro, y nos vemos con los oyentes. Hasta pronto. Chao, chao.